esta oportunidad les voy a explicar sobre el ciclo Brayton. Como vemos en el gráfico, en el proceso 1 y 2 se produce una compresión del gas, en la que apenas se pierde calor, por lo que se considera adiabática. Durante el proceso 2 y 3 se introduce calor, manteniendo constante la presión. La expansión del proceso 3 y 4 también se realiza de forma adiabática, del trabajo total que se obtiene en la turbina. Una parte se aprovecha para hacer girar el compresor, con lo cual el trabajo útil será la diferencia de ambos. Y por último, en la transformación, que se da de 4 a 1, se refrigera el gas para devolverlo a sus condiciones iniciales. En la realidad, este paso consiste en liberar los gases de escape a la atmósfera. En el ciclo abierto, el aire en condiciones de ambiente entra al compresor, como vemos en el punto 1, donde se aumenta la temperatura y la presión. En el punto 2, el aire pasa a la cámara de combustión, en el quemador, donde se suministra combustible. En la cámara de combustión se quema el combustible a presión constante. Ya en la entrada a la turbina de gas no es solamente aire, sino aire más los productos de la combustión, en el punto 3. Y finalmente, este gas entra a la turbina, donde se expanden hasta la presión atmosférica, produciendo trabajo, como vemos en el punto 4. Los gases que salen de la turbina se expulsan hacia la atmósfera. En el ciclo cerrado de Brayton, el medio de trabajo, como por ejemplo el helio, recircula en el circuito y el gas expulsado de la turbina se reintroduce en el compresor. En estas turbinas generalmente se usa un intercambiador de calor y solo el medio limpio sin productos de combustión viaja a través de la turbina de potencia. El ciclo cerrado se utiliza, por ejemplo, en turbinas de gas y reactores de alta temperatura, refrigerados por gas. El ciclo real, hay pérdidas, ¿no? Como vemos, las pérdidas de un compresor. Al ocurrir esto, el piloto también sentirá una sacudida o guiñada en el avión del sentido del motor, que ha sufrido la pérdida de potencia. Las causas de la pérdida de compresor son usualmente por la ingestión o impacto con algún ave, fallos internos del propio motor, fallos del sistema de sangrado del motor, cambios internos de la proximidad en las puntas de los álabes de la estructura. En las pérdidas de cámara de combustión tenemos las pérdidas hidráulicas, donde la velocidad de aire a la salida del compresor alcanza valores de orden de 175 metros por segundo a fin de garantizar un proceso normal de combustión. En las pérdidas térmicas son debidas al hecho de que siempre que se aporta energía térmica a un fluido que circula a través de un conducto, aunque no exista fricción, se produce un aumento de su volumen específico y una pérdida de presión. Y las pérdidas que encontramos en las turbinas puede ser la alta pérdida de calor al ambiente, que se traduce por la alta temperatura de salida de los gases del escape de chimenea entre 495 grados Celsius a 560 grados Celsius. Y gran parte de la potencia generada por la turbina es demandada por el compresor axial, en el orden de las 3/4 partes, o sea, un 75% de la potencia total de la turbina. Y por último, los tipos de mejora que hemos encontrado es: una consiste en realizar múltiples enfriamientos en el proceso de compresión del aire, en el compresor axial, de manera de aproximar la transformación isoentrópica en una transformación isoterma, con lo cual aumentamos el área encerrada por el ciclo. La otra mejora, empleando el mismo criterio, consiste en realizar calentamientos múltiples en el proceso de expansión de los gases en la turbina, aproximando la transformación isoentrópica a una transformación isoterma. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.